la clase de hoy, como les comentaba, es de tejido epitelial. A ver si me funciona el puntero. Ahí sí. Pero antes de comenzar con la clase en sí, quería, a modo de introducción, contarles qué es la histología, ¿cierto? ¿Qué estudia la histología? ¿De dónde proviene la histología? Y la histología proviene del griego. Por un lado, logos, que significa logía, que es estudio, y por otro lado, que es histos, que es tejido, es decir, es el estudio, ¿cierto?, de los tejidos, de forma muy simple. Y la histología podemos considerarla como la ciencia que estudia todo lo relacionado a los tejidos orgánicos. Nos puede ayudar a comprender los procesos bioquímicos, fisiológicos, patológicos que puedan estar ocurriendo en ellos. Entonces, la histología, como les decía, estudia cómo están constituidos los tejidos. Y los tejidos están constituidos por células. Si bien se conoce que alrededor de 250 tipos de células constituyen a un ser vivo, un mamífero, se ha visto que todos los órganos del cuerpo están estructurados por la combinación por 4 tipos de tejidos básicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos tejidos básicos? El epitelial, que va a ser tema de esta clase, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Muy rápido o vamos bien? ¿Va bien? ¿Está bien? Ya. Sí. Gracias. Entonces, para estudiar la histología, vamos a requerir de ciertas técnicas que nos van a permitir el estudio de estas células, porque ya decíamos que los tejidos están constituidos por células, pero ya sabemos que las células son muy pequeñas, entonces nos tenemos que ayudar de alguna manera con algún tipo de técnica, y en este caso son las técnicas histológicas, que es lo que les voy a dar una pincelada de información. Pero antes, perdón, antes de comenzar, quiero mostrarles estos dos libros, que es de histología básica del señor Junqueira y el otro es del señor Gärtner, que son textos súper amigables de leer, de las imágenes bonitas que tienen, por si ustedes quieren profundizar aún más la materia que vemos hoy día, ¿ya? Y les va a servir igual para sus otras materias. Entonces, la técnica histológica va a comprender de varios pasos. El primero que va a hacer es obtener un material, la muestra que nosotros queremos estudiar, en este caso un trocito de tejido, ¿ya? Y todo va a depender de para qué queremos esta muestra, para diagnóstico, para la investigación o para la enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta muestra o este material a estudio? De distintas maneras. Tenemos lo que se llama extirpación quirúrgica, por ejemplo, cuando uno va al dermatólogo y le ve un lunar medio feito, el doctor ¿qué hace? Extrae ese lunar y lo manda a biopsiar, que se conoce. Por eso está la segunda opción de biopsia, ¿ya? Que puede ser a través de la incisión, como el corte que les comentaba del lunar, o por otro lado están las endoscopías que extraen trocitos, ¿cierto?, del esófago, o por una punción, dependiendo ahí del tipo de muestra, de lo que se requiera, son distintas las maneras de obtenerla. Otro tipo de estudios son los estudios citológicos, es decir, los estudios a nivel de célula, que lo más común es cuando uno se hace el Papa Nicolau, que ahí el matrón o la matrona extrae por raspado del cervix celulitas y las pone en un portaobjeto. Y luego eso se va a análisis citológico. Y también está la punción, es obtener
una muestra de sangre, por ejemplo, y luego se hace un extendido de células sanguíneas y también se puede visualizar ahí si hay alguna alteración o no. Y lo que estamos usando nosotros en investigación es lo que se conoce como cultivo celular, que pueden ser cultivos a nivel primario, es decir, de un tejido, uno hace cultivos en placas de cultivo, como muestra aquí, valga la redundancia, y puede obtener muestras de cultivo primario. O si no, también se utilizan mucho los cultivos de líneas celulares, que son ya células o líneas estudiadas, estudiadas, y que nos permiten ya ver o investigar ciertas proteínas, depende de la línea de investigación del investigador. Entonces, de estas maneras podemos obtener muestras, de distintas muestras. Y ahora, lo que les quiero contar son los pasos a seguir una vez obtenida la muestra, para que finalmente podamos obtener el preparado histológico que se ve como acá, en un portaobjeto. O como la figurita que mostraba Daniel, pero que le puso una carita ahí como de enojado, pareciera, o de sueño, no me acuerdo, que es un preparado histológico. Finalmente es lo que nosotros vamos a poder visualizar en un microscopio. Entonces, ¿cuáles son estos pasos a seguir? Tenemos la fijación, la deshidratación y el aclaramiento, la inclusión, el corte, el montaje y la tinción. Vamos a ir viendo paso a pasito, en forma muy breve, obviamente, y de fácil entendimiento. Entonces, el primer paso corresponde a la fijación. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en utilizar sustancias químicas que proponen o lo que hacen es evitar la degradación o la degradación del tejido. Lo ideal es colocar nuestra muestra en esta sustancia química para detener y mantener y conservar lo más bien, por decirlo así, a este trocito, a este tejido, ya que se mantengan las células, que se mantengan las membranas, los núcleos, que no haya una degradación o una lisis de este tejido. ¿Cuáles son los fijadores más comunes que se utilizan en técnicas histológicas? Tenemos lo que es el BUAN, o BUIN, que se escribe así, formaldehído, etanol y otros. ¿Y cómo podemos fijar? Es súper simple. Utilizamos un vasito, adicionamos este fijador y sumergimos la muestra. A este proceso se le conoce como inmersión, ¿ya? Y ahí se puede mantener por horas, por días. Lo ideal es que se fije todo el tejido. El siguiente paso... Profe, perdón, ¿sí? profe, ¿el formaldehído no se está dejando utilizar en la actualidad o se utiliza de igual manera? Se utiliza cada vez menos. Sí, la Ya. verdad, sí. Por las características que tiene este compuesto, se utiliza menos. Pero igual uno toma la... ¿Ve? Ahí salió mi perrito, disculpe. Máximo, ven. Perdón, va a quedar en la grabación lo peor. Como les decía, eso, que cada vez se está usando menos. El que más se utiliza es el BUAN. Dentro de todos estos fijadores, el BUAN es el como más inocuo para la salud Ya, de uno. ¿Ya? vale. Gracias. El segundo paso corresponde a la deshidratación y aclaramiento. Tenemos acá el monito que nos muestra ya que fijamos nuestro preparado, ¿cierto? Por inmersión. Aquí menciona otro proceso de fijación, que es la perfusión, pero ya se utiliza cada vez menos porque en este caso es como, no me gusta hablar mucho de esto porque se utilizan animalitos de experimentación, en este caso ratitas, y que a través de una cánula se le pasa el fijador, que es como bastante agresivo, chocante, y todo esto, las leyes y de protección animal están evitando ese trabajo a través de evitar que uno utilice estas técnicas.
pero a veces nos requiere de otra para poder estudiar. Pero es a modo de conocimiento, pero yo prefiero esta. Inmersión, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que deshidratar la muestra? Porque después nos viene un proceso de, ¿cómo se llama? De inclusión de nuestra muestra a un material sólido, ¿ya? Entonces tenemos que hacer que nuestro tejido, como es casi 90% agua, ¿cierto? Tenemos mucha agua en nuestros tejidos, en nuestras células, tenemos que sacar esa agua para que pueda incluirse bien en lo que viene en las etapas siguientes. Entonces, a eso se le conoce como un proceso de deshidratación, que no es más que pasarlo por una serie de alcoholes que va desde un porcentaje menor a uno mayor, y de esa manera se deshidrata la muestra. Y el proceso de aclaramiento, que viene su nombre porque finalmente la muestra queda totalmente transparente, es tratar nuestra muestra con sileno o silol, ¿ya? ¿Y qué hace este compuesto? Lo hace miscible, es la palabra, pero es como mezclable frente a lo que le vamos a colocar ahora a nuestra muestra, ¿ya? Le da una preparación previa para que lo que vamos a poner ahora quede bastante perfecto, por decirlo así. Y así es la técnica además. Entonces, este es el siguiente paso, el paso de inclusión, en donde tenemos nuestra muestra, la colocamos en un recipiente y ¿qué hacemos? Le adicionamos parafina líquida, ¿ya? Esta parafina se parece incluso a los cubitos que uno ocupa para prender la combustión, ¿cierto? Pero obviamente este es un grado para trabajar en laboratorio. Es así, se disuelve y se coloca donde está la muestra, se tapa completamente nuestra muestra con este medio de fijación, que tiene la particularidad de que cuando se enfría, esto queda duro, ¿ya? Queda como un bloquecito, como muestra acá la imagen, un bloquecito o taco también lo pueden encontrar en sus libros de parafina. Y que si ustedes se fijan, aquí tiene de color amarillito la muestra. En este caso, no sé, parece como que fuera riñón o no sé. ¿Pero por qué está de este color? Porque el WAN, estos medios de fijación, es de color amarillo, un amarillo bastante intenso. Y que, a pesar de que le hacemos el aclaramiento, no pierde esa tonalidad, pero en sí, si hacemos cortes de este trocito, vamos a ver que las células están totalmente transparentes. Entonces, una vez incluida nuestra muestra, generado estos bloques o tacos de parafina, lo que viene es el proceso de corte, ¿ya? Para esto se utilizan equipos, como mostramos acá, que se llaman micrótomos, que consisten en una serie de cuchillas en donde uno ubica el taco o el bloque de parafina que tiene su muestra en el interior y genera cortes muy delgados, entre 5 a 10 micras. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que sean cortes muy delgados, de que cuando uno lo coloque al microscopio, el haz de luz pueda pasar a través de la muestra y lo podamos visualizar a través de los lentes del microscopio. Aquí muestra una imagen animada en donde colocamos las muestrecitas y van generando esos cortecitos. El siguiente paso, una vez que tengamos estos cortecitos, y si se fijan acá están pegados unos a otros, están unidos con la parafina, viene el proceso, pero no, ahí les muestro. Viene el proceso de montaje, ¿ya? En este proceso consiste en que esta hilera de trocitos de cortes histológicos, cortes del tejido, se colocan en un baño termorregulado entre 40 y 45 grados Celsius
y se depositan en esta agua que va a estar aquí en este bañito, y los cortes que va a hacer se van a empezar a estirar por el calor y la parafina empieza a estirarse. Entonces, de esta manera es mucho más fácil tomar un pedacito o un cuadradito de corte y luego transferirlos a lo que son los portaobjetos. Entonces, esa tirita de preparados que teníamos se van sacando de a uno y se van colocando por separado en los portaobjetos y se procede a lo que se llama secado después para que se adhiera bien ese cortecito al preparado. Quería mostrarles antes que ustedes no pueden olvidarse que los tejidos son tridimensionales, ¿cierto? No es algo plano, sino que tridimensional. Entonces, como están embebidos en este taco y uno realiza cortes de este tejido, lo que vamos a obtener, dependiendo de la ubicación, ¿cierto?, de nuestro taco, van a ser distintos planos de nuestro tejido. Entonces, quiero mencionarles que a veces se habla de cortes transversales, porque los podemos visualizar de esta manera. Aquí está gráficamente como una manguerita, por ejemplo, o un tubo digestivo, puede ser más histológico, que si hacemos un corte transversal nos va a quedar todo el halo, ¿cierto?, de esta forma. A diferencia de que si es un corte longitudinal, se va a ver de distinta manera nuestro preparado. Así que hay que tener ojo. Y esta imagen nos va a ayudar a entender más adelante lo que es la polaridad celular, que si nos fijamos acá, tenemos, estas son células, y esta zona más como la cavidad de este tubo, como el hoyito de este tubo, se le conoce como la luz del órgano o la luz del tejido, y que está en contacto con el lado apical. A diferencia del otro, que va a estar acá, que va a estar más lejos, que va a estar en su lado basal. Quiero que lo mantengan así en su mente, no lo olviden porque lo vamos a volver a tomar más adelante. Ahora les quiero mostrar en un corte histológico cómo se ven estos planos. Por ejemplo, este es un corte histológico de músculo, ¿ya? Y cuando hacemos un corte transversal, es decir, de esta forma, así se ven nuestras fibras musculares, ¿ya?, con sus núcleos hacia la periferia y las estriaciones que tiene el músculo. A diferencia, esta misma fibra muscular cortada longitudinalmente, vamos a ver que se ve totalmente distinta. Entonces hay que tener bastante buen ojo para diferenciar cuáles son los cortes, si está en corte transversal o longitudinal, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que los núcleos están hacia la periferia y que se ven las extensiones hermosas aquí del músculo estriado. Entonces, ojo con esto. A medida de cómo uno coloca este taco en el micrótomo para generar los cortes, se pueden dar cortes en forma transversal, longitudinal, bueno, y aquí lo complican más con cortes oblicuos, pero eso normalmente uno no lo ve a diario, solamente estos cortes transversales y longitudinales. Esto ya lo vimos. Entonces, una vez que nuestro preparado está en el porta, ¿cierto?, es de color transparente, se nos viene otro problema, que cómo vamos a visualizar las células si son transparentes. Entonces, ahora viene el proceso de tinción. Y hay tinciones de uso rutinario y hay otras tinciones que son más especiales. Ya. Pero primero, como uno trabaja con colorantes hidrosolubles, vamos a tener que deshidratar a nuestra muestra de nuevo. Vamos a tener que hacerla pasar ahora por una serie de, hidratar. Una serie de baterías de alcoholes, pero se acuerdan que para la deshidratación era de menor a mayor, ahora el proceso de hidratación es al revés, desde el mayor al menor grado de etanol. Pasamos agua y empezamos a teñir nuestras muestras. Voy a mostrarles las tinciones más comunes que nosotros ocupamos.
que para adelantarlos tenemos la hematoxilina y la eosina. Y luego viene otro proceso de deshidratación también, nuevamente, porque ahora tenemos que ver que nuestro preparado quede bastante pegado a nuestro portaobjeto para luego finalmente colocarle lo que se llama cubreobjeto. Generalmente esto va con un medio de montaje, una solución. En el laboratorio ocupamos Mobiol, que tiene una serie de componentes que lo hace como viscoso, es como finalmente un pegamento. Eso es, creo que también se usa aceto balsámico, algo así, o eso es para las comidas, pero algo de balsámico es que utilizan y le ponen una gotita y luego ubican el cubreobjeto. Y así se pega y es finalmente lo que vamos a obtener para observar al microscopio. Entonces, los métodos de tinción, como les decía, están los métodos de rutina, que es una simple sumergir nuestros portas a los colorantes que ya les mencionaba, que era la hematoxilina y la eosina. ¿Y cómo pueden actuar estos colorantes? A través de afinidad química o también por difusión simple. Y hay otros métodos especiales, que es la inmunocitoquímica y la inmunohistoquímica, que en este caso se utilizan anticuerpos especiales para esta tinción, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, dentro de los métodos de rutina, tenemos la hematoxilina y la eosina, que son los colorantes más utilizados en las técnicas histológicas, ¿ya? Y estos colorantes tienen la particularidad de actuar a través de afinidad química, ¿ya? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la hematoxilina es un colorante básico, entonces tiene afinidad por las estructuras ácidas de nuestras células. Entonces las va a teñir de color azul. Tiñe todo color azul las estructuras ácidas, es decir, los ribosomas, los ácidos nucleicos, matriz extracelular también puede ser. Y en el caso de la eosina, que es un colorante ácido, va a tener afinidad por las estructuras básicas de nuestras células. Entre ellos tenemos los elementos citoesqueletos, membranas, en fin, algunas fibras de colágeno también. Entonces, así se ve cuando usamos estos colorantes en forma separada, pero no, lo que uno hace es un match, los junta, y finalmente esto es lo que nosotros visualizamos. Esta es la tonalidad que nosotros visualizamos en un preparado histológico. Es como unos colores más basófilos, más moraditos, ¿cierto? Y de esta manera, como les digo, es la tinción más utilizada en técnicas histológicas. Hay otros colorantes. ¿Consulta? Sí, sería como necesario aprenderse las estructuras que tiene cada elemento, ¿no? La idea es que sepa la afinidad que tiene, y uno lo saca por descarte, porque ya uno sabe que el ácido ribonucleico es ácido, entonces, aquí se va a teñir más la hematoxilina. Lo ideal es que hagas la relación, cuál es la afinidad química que tiene cada colorante. ¿Se entiende? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, mi niño. Estos son, para que ustedes sepan, otros colorantes que existen en estas técnicas. Que, por ejemplo, tenemos el tricrómico de Maso, que tiene afinidad por el tejido conectivo y se ve de color verde, a veces medio azuloso. Realmente es hermosa la visión que uno puede observar. Tenemos otras tinciones como Van Gieson, que tiñe de rojo las fibras de colágeno o un tejido fibroso. Y por otro lado, tenemos el tipo Sudán, que en este caso tiene la particularidad de teñir el tejido graso, que normalmente si nosotros vemos un corte histológico
con tinción hematoxilina eosina, se van a ver el tejido graso como espacios en blanco, como que no tuvieran nada. Pero usando esta tinción, la grasa se tiñe de rojo. Tiene una afinidad por la grasa, este colorante. Entonces, es bueno saber, porque después me imagino tendrán práctico de histología y en una de esas les aparecen este tipo de tinciones. Ya, solucionamos el problema, ¿cierto?, del color de las células. Ahora, no, pero me estoy adelantando. Perdón. Quería mostrarles este otro método especial, que es la inmunohistoquímica. Se habla de histoquímica cuando es un corte de tejido, pero también esto se puede realizar en células. Y en ese caso estaríamos hablando de una inmunocitoquímica, para que sepan la diferencia. Histo de tejido, cito de células. Entonces, este es un corte histológico de hígado, en donde tenemos, páncreas. Donde tenemos dos estructuras que podemos ver, un páncreas exocrino, que es bastante más basófilo, más moradito, ¿cierto? Y una zona mucho más clara, en forma de glomérulo, por decirlo así, que corresponde a los islotes de Langerhans. Se sabe por literatura y por investigaciones de que los islotes de Langerhans tienen la particularidad de secretar una proteína que es la insulina, ¿ya? Y cuando queremos ver realmente que está expresando o produciendo esta proteína, esa parte del tejido, si usamos una tinción normal, clásica, hematoxilina eosina, no vemos que aquí hay una proteína, ¿cierto? La verdad se ven distintas tonalidades, pero podemos ver las dos regiones de lo que conforman a este páncreas. Sin embargo, si utilizamos esta técnica de inmunohistoquímica, en donde se caracteriza por usar anticuerpos específicos para una proteína que uno quiere estudiar, que es de interés de uno, el panorama cambia inmediatamente, porque les voy a mostrar aquí, podemos visualizar en el mismo corte histológico, tenemos nuestro páncreas exocrino, pero donde se produce esta hormona, ¿cierto?, la insulina, se ve totalmente visible de que ahí está, en esta zona del islote de Langerhans, la insulina, o en este caso la proteína que nosotros queramos ver, ¿ya? Entonces, estos métodos inmunohistoquímicos o inmunocitoquímicos se utilizan anticuerpos que son específicos para la proteína que uno quiere estudiar, y que en este caso va acoplado, unido, ¿cierto?, a un cromógeno, a una sustancia de color. Y eso finalmente es lo que estamos viendo en la imagen, que se ve de tonalidad más cafezosa, ¿ya? Es decir, que ahí, como va unido el anticuerpo específico para esta proteína, la insulina, se adherió este anticuerpo a la insulina, y como va marcadito con color, uno es lo que aprecia en un corte histológico por esta técnica de esta manera. ¿Quedó claro esta parte? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Qué bueno. ¿Sí? Bacán. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos otro problema, chicos. Ustedes saben que las células son muy pequeñitas, ¿cierto? Las células eucariotas creo que andan alrededor de los 3 y 100 nanómetros, y las células eucariotas todavía aún más pequeñitas, son mucho más pequeñas. Entonces, se dice que las células pueden medir entre 3 a 10 veces menos de la capacidad del poder de resolución del ojo humano. Y esa capacidad de poder de resolución del ojo humano es alrededor de 100 micras. Y como vemos entonces, estas células tan pequeñitas, porque visualmente uno podría ver el huevo de una gallina, ¿cierto? Porque es una célula, pero bien, porque anda justo en el rango del poder de resolución del ojo.
humano. Pero ¿cómo hacemos con las estructuras más pequeñitas? Para eso se generaron instrumentos llamados microscopios. Entonces, quiero mostrarles en forma muy rapidita los microscopios que se utilizan ya sea para enseñanza o también para la investigación. Por ejemplo, acá tenemos el microscopio de campo claro, que es el microscopio clásico que uno utiliza en las clases de histología, ¿ya? Y nos permite ver imágenes en estas tinciones, hematoxilina o vecina, ¿ya? Luego existen otros microscopios mucho más bacanes, como dicen ustedes, en donde, por ejemplo, la microscopía de fluorescencia utiliza anticuerpos que van acoplados a un componente fluorescente. Esto es muy parecido a lo que veíamos en la inmunohistoquímica, ¿cierto? Que les mencionaba anteriormente, pero en este caso, más que un cromógeno, usa un compuesto fluorescente, que estos microscopios de fluorescencia tienen una luz o una ampolleta, por decirlo así, que emite una cierta longitud de onda y eso excita a este compuesto y finalmente esta marca es proyectada a un computador y que podemos visualizar de esta manera. Por ejemplo, este es un corte de una célula, puede ser muscular quizás, no sé la procedencia de la imagen, pero de que se ve que utilizaron un anticuerpo para proteínas de citoesqueleto, se ve claramente, porque se ve en todo el citoplasma de la célula y se ve fluorescente, ¿cierto? Y eso es porque se generó una emisión con la ampolleta que genera este microscopio y se capta la imagen en un computador. Otros microscopios mucho más sofisticados, tenemos lo que es el microscopio electrónico de transmisión y el de barrido, los cuales utilizan como bombazos de electrones. Aquí no hay luz, hay utilización de electrones, en donde la diferencia entre uno y otro, tenemos que la de transmisión nos permite observar ultraestructuras dentro de la célula. En cambio, el de barrido nos permite ver la superficie celular. Esta es como la gran diferencia entre estos dos microscopios electrónicos. Ambos, el microscopio de campo claro y de fluorescencia, usan ampolletas, y en el caso de los electrónicos usan como bombazos, por decirlo así, o emisiones de electrones. Esa es la gran diferencia. Y obviamente lo que uno puede visualizar también. Como les decía, uno es las ultraestructuras, el otro es la superficie. En cambio, en una microscopía de campo claro podemos ver células, pero un poco no tan a nivel micro y ultra celular, sino que más cercano a lo que puede verse el ojo, pero obviamente aumentado con los aumentos del microscopio. Y eso con respecto a lo que es la técnica histológica, ¿ya? Ahora pasamos a lo que es el tejido epitelial. Sí, me voy a pasar un poquito. El tejido epitelial, ¿cómo podemos definir un tejido epitelial? Como apreciamos en la imagen, está constituido por células. Es un tejido constituido por células. Puede ser una capa de célula, 2, 3, 4, dependiendo del órgano que esté este tejido. Puede tener especializaciones. Si se fijan, están unidos unas a otras estrechamente y todas descansan en lo que se conoce como una membrana basal. Así podemos definir tejido epitelial, y este tejido puede estar revistiendo superficies externas, como en el caso de la piel, o superficies internas.
¿ya? Por ejemplo, en el tubo digestivo o en el tracto respiratorio, ¿ya? Los tejidos epiteliales tienen un origen embriológico, es decir, desde que ocurre la fecundación, ¿cierto? El cigoto formado se segmenta, finalmente viene un proceso de implantación al útero, proceso o etapa que se llama gastrulación, y es aquí, en esta etapa de gastrulación, donde se generan 3 capas germinativas más importantes, que es el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Y a partir de estas 3 capas germinativas, tanto del endodermo, del mesodermo y del ectodermo, se van a generar tejidos epiteliales, diferentes, pero tejidos epiteliales en sí. Por ejemplo, del endodermo tenemos el epitelio de revestimiento, glandular, respiratorio, en fin. Del ectodermo tenemos pelo, los derivados de la epidermis, uñas, esmalte, la piel. Y del mesodermo tenemos tejidos que cubren estructuras como cardiovascular o dentro del tejido conectivo, en fin. Es decir, de estas 3 capas germinativas, tanto endodermo, mesodermo, ectodermo, se van a dar origen a los tejidos epiteliales. Los epitelios, ya decíamos que los podíamos definir como un tejido constituido por células llamadas células epiteliales, por su nombre, y que pueden estar o presentar características muy particulares. Todas descansan en lo que es una membrana basal, que es como una estructura que vamos a ver más adelante, que las mantiene delimitadas entre lo que es la superficie, que va a estar constituido por las células epiteliales, y debajo de esto va a estar el tejido conectivo. En la gráfica acá que muestro se ve bastante clarito. Tenemos la membrana basal en amarillo, que delimita finalmente al tejido epitelial con el tejido conectivo. Estas células del tejido epitelial, si podemos fijarnos en el monito, presentan poco espacio intercelular, es decir, están muy unidas, entonces generan una gran cohesión entre las células. ¿Y cómo está dado esa cohesión, esa gran unión? A través de lo que se conoce como complejos de unión, que vamos a ver más adelante igual. Otra característica de los epitelios es que son de tipo avascular, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean avasculares? Es decir, que no presentan vasos sanguíneos. Y si ustedes se preguntarán, ¿y cómo vive? Pues si no tiene aporte de nutrientes, de oxígeno, ¿cómo vive este epitelio? Dado a lo que existe aquí en el tejido conectivo, porque este es un tejido de sostén, ¿ya? Y tiene la gran particularidad que presenta vasitos sanguíneos. Entonces, el epitelio se nutre o se oxigena a través de estos vasitos que existen en el tejido conectivo, que se liberan los nutrientes a través de difusión pasiva y traspasan la membrana basal y llegan a la célula. Y por otro lado, también los epitelios, dependiendo sí del grado de estar expuesto a ciertas agresiones, pueden poseer una alta tasa de renovación y de regeneración. Me explico con esto. Por ejemplo, en la piel está expuesta a la luz, al roce, a agresiones físicas en sí. La epidermis, que corresponde al epitelio de la piel, este epitelio tiene una alta capacidad de renovación, porque se van saliendo o se van muriendo las células más externas que están en contacto con el aire, y hay que generar una proliferación de células a nivel desde la capa basal hacia superior, para que se renueve y siempre esté en el mismo grosor
nuestra piel para así evitar daños más profundos, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte de la alta tasa de renovación y de regeneración? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, los epitelios tienen múltiples funciones. Tenemos función de protección, como les hablaba de la epidermis. Todo este es el epitelio de la piel, la epidermis. Tiene un nivel basal, después vienen otros estratos y finalmente se caracteriza por una piel, unos estratos muertos, que son células muertas, pero que tienen una proteína, que vamos a ver más adelante, que nos permite proteger nuestro organismo finalmente. Porque si consideramos la piel, es el epitelio más grande que tenemos en nuestro organismo, ¿ya? Por otro lado, está el transporte transcelular entre célula y célula. Aquí están participando igual estos complejos de unión, uniones comunicantes que pueden hacer pasar moléculas de oxígeno, nutrientes, en fin. Por otro lado está la secreción. Aquí es característico en los tejidos glandulares, en donde ellos producen ciertas sustancias y las secretan, ¿cierto?, al exterior, frente a las necesidades que se requieran, ya sean hormonas, enzimas, en fin. Tal grado de... Otra vez, disculpen. Bota al máximo. ¿Ves? Yo les dije que se iban a portar malito mis perritos. Ay, perdón. Bueno, quedamos en la absorción. En el caso de, del tejido gástrico, por ejemplo, se absorben nutrientes, en fin. Y la función receptora, aquí podríamos hablar del epitelio olfatorio, que es un epitelio especializado donde hay terminaciones nerviosas y que perciben ciertos estímulos y obviamente los lleva al cerebro y se traducen en olores, en la percepción que se tenga. Eso con respecto a las múltiples funciones. ¿Se fijan? Dependiendo de dónde esté ubicado nuestro epitelio, va a tener distintas funciones nuestras celulitas epiteliales. En un comienzo yo les comentaba... Ah, perdón, ¿sí? ¿Y los conos y los bastones de los ojos son células epiteliales, por ejemplo? Uy, me pillaste. Creo que no. Ya. Sí, mira, nunca me habían hecho esa pregunta. Lo voy a averiguar ya. ¿Quién me dijo eso? No supe. Nicolás Vega Sepúlveda. Nicolás Vera. Vega. Ya. Voy a averiguarlo, pues en una de esas compartimos. Igual, si tú encuentras algo, me cuentas, ¿vale? Vale, profe. Gracias. Tenemos entonces, yo les comentaba en un principio de que los epitelios los podíamos dividir en dos tipos, ¿ya? Están los epitelios de revestimiento y por otro lado están los epitelios glandulares, ¿ya? Los epitelios de revestimiento son como hojas de células. Aquí se ve el puntero, chico, o no? Yo estoy mostrando el puntero, no sé si se ve. Sí. Ah, sí. Sí. Entonces son hojitas de célula o acúmulos de células, ¿cierto? Que pueden revestir por un lado internamente o externamente. Y en el caso de los epitelios glandulares, aquí las células tienen una función principal, que es de secreción y que forman glándulas. Ahí vamos a ver cómo se forman. Entonces, vamos a empezar a hablar por los epitelios de revestimiento. Ahí. Entonces, podemos clasificar los epitelios de revestimiento según algunos criterios morfológicos. ¿A qué me refiero con esto? Primero podemos ver el número de capas que están constituyendo a este epitelio. Podemos ver que tenga
una sola capa de células o que tengan más de 2. Por otro lado, podemos clasificarlos como por la forma y características que tengan sus células. Y por otro lado, tenemos que en algunos casos, algunas células tienen grado de especialización. Chiquillos, permítanme un segundo, discúlpenme, pero mis perros si quieren comer a un señor afuera. Denme un segundito. ¿Pero por qué, weón? Están robando. Disculpen todas estas interrupciones, chicos, qué espanto. Pero bueno, son cosas que pasan. Marcos Villagrán se está incorporando recién a la clase, estamos terminando. Bueno, no importa. Ya, como les decía, retomando, perdón chicos, me da vergüenza, pero bueno. Retomando la clasificación según los criterios de morfología de la célula que tengan estos epitelios, podríamos decir que se pueden clasificar según el número de capas, según la forma y la característica que tenga la célula, y también si tiene un grado de especialización. Pueden estar en un grado no especializado, es decir, que no tenga ningún tipo de especialización la célula, o que sí lo tenga. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esta especialización. Ahí sí. Entonces, según el número de capas de célula, podemos fijarnos que si está constituida por una sola capa de células, ya sea aplanaditas, cuadraditas, alargaditas, pero una sola capa de células, vamos a estar hablando de los epitelios simples, ¿ya? Y por otro lado, si ya presentan 2, 3, 4, 5, dependiendo, estaríamos hablando de los epitelios estratificados. Entonces, esta es como la primera nomenclatura, por decirlo así, para nombrar nuestros epitelios. Entonces, tenemos los epitelios simples, formados por una sola capa de células, y los estratificados, ¿ya? Están formados por 2 o más capas de células. Esa es la primera aproximación, cómo vamos a empezar a llamar a nuestros epitelios. La segunda corresponde a cómo son las formas de estas células, de las células principales que le dicen los libros y los autores de esta enseñanza. Si tiene una forma aplanada, achatadita, o también que se le puede decir escamoso, como una escamita, estaríamos en presencia de epitelios escamosos o planos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la estructura más cúbica. Estos aquí, las celulitas, tienen tanto ancho como alto la misma altura, y normalmente se encuentran sus núcleos a nivel central, ¿ya? Y en este caso tiene una forma más cúbica, entonces pueden encontrar o denominarlos como cúbicos o cuboidales, ¿ya? Pero es más común el cúbico. Y por otro lado, tenemos los cilíndricos o columnares, porque sus células tienen esa forma, más como una columna. Es decir, son células angostas en la parte basal y hacia arriba son mucho más altas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos empezar a nombrar nuestros epitelios? Por un lado, por el número de capas que tienen, si son simples o estratificados, y por otro lado, por la forma que tienen las células principales de nuestro epitelio, ya sea escamoso o plano, cúbico o cuboidal, o cilíndrico o columnar. Y eso uno, al visualizarlo en un preparado histológico, uno ve estas estructuras, la verdad se ven así. El diagrama es perfecto, obviamente, pero visualmente en un corte histológico
sí se ven así, ¿ya? Entonces vamos a mostrar unos ejemplos para que veamos cómo se ven en un preparado histológico. Entonces tenemos el epitelio plano simple, ya sabemos. Plano porque sus celulitas son aplanaditas, ¿cierto? Y simple porque está constituido por una sola capa de células. Lo otro, chiquillos, no olvidar, que lo vimos en un principio, todas estas células descansan o se apoyan, por decirlo así, en lo que es la membrana basal, ¿ya? Que está descrita aquí o graficada de un color más moradito. Y el resto es siempre el tejido conectivo, ¿ya? Siempre están unidos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que corresponde a un vasito sanguíneo, tenemos globulitos rojos, ¿ya? Esta es la luz de nuestro epitelio, y el epitelio son estas células. Si se fijan, son células aplanadas, planas y de una sola capa de células. Ahí estaríamos hablando, en este caso, cuando corresponde a vasitos sanguíneos, se le habla de endotelio, recibe como un nombre especial. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla del tejido, perdón, del epitelio de la vejiga, se habla de urotelio también. Dependiendo de algunos lugares, se toman nombres especiales. Por ejemplo, el endotelio es lo que son los vasitos sanguíneos. Aquí hay otro ejemplo donde muestra la flecha. La verdad se ve casi solamente el núcleo en estas estructuras que corresponden al corpúsculo renal, y en especial está delimitando lo que se conoce como cápsula de Bowman, que eso lo van a ver en sus clases de riñón finalmente más adelante, pero que sí, se fijan, es un epitelio plano simple. Epitelio cúbico, ya sabemos, cúbico porque es cuadradito, simple porque es una sola capa de células, y la podemos visualizar, ¿ya? Así, en un corte histológico. ¿Ven? Yo les digo, si se ven, como el dibujito se ve en el tejido. Por otro lado, cilíndrico simple. Bueno, ustedes van a quedar con esta presentación igual grabada, pero hay ciertos sitios donde se presentan esta estructura y me gustaría que igual trataran de aprendérsela, ¿ya? Entonces, para ir avanzando más rápido, porque igual la hora no... Estamos cerca de la hora y me falta mucho. Tenemos que, en este caso, cilíndrico simple, simple porque es una capa, cilíndrico porque, miren las células, realmente son altas y angostas. ¿Se ve? Son angostitas, pero muy altas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero eso no dependería del corte? No, Para nada. se ven así. Sí, dependiendo del corte, se ven. Se ven más altas, en el caso del cilíndrico, se ven altas. Sí, lo ideal sería tener como un microscopio virtual y lo viendo al tiro. Pero bueno. Ya. Sí, ¿cierto? Ya, mi niño. En el caso de los estratificados, ya sabemos que es porque tienen muchas capas de células. Podemos ver el monito, ¿cierto? Pero acá, ¿qué le da el apellido que sea plano o escamoso? Chiquillos, pongan ojo en la última capa de células. En este tipo de epitelios, que son estratificados, para poderle poner el apellido a nuestro epitelio, tenemos que fijarnos en la última capa de células. En este caso, sería plano, porque la última capa de células es plano, ¿ya? En este caso se habla de no queratinizado, porque no presenta queratina. Vamos a ver en otro tejido más adelante de que hay otros que son estratificados, pero queratinizados. Entonces, cada característica que tenga nuestro epitelio y la parte más superficial, es decir, esta zona, ustedes tienen que poner ojo para poderlo visualizar bien. Porque en este caso, uno podría decir, es estratificado porque tiene varias capas de células, pero la principal de acá, superior, es plana. Bien, ¿dónde podemos encontrar este tipo de epitelio? En la boca, en la vagina, en la córnea, en fin. Pero aquí, en este otro caso, también tenemos que estratificado escamoso plano, pero aquí tiene otro apellido.
dice queratinizado. Y es esto, es porque la epidermis se caracteriza porque el último estrato, como que uno va de aquí empieza, basal, espinoso, granuloso y córneo. El último estrato, que es el estrato córneo, está constituido por células muertas, pero que están cargadas a una proteína que se llama queratina. Entonces de ahí viene su nombre. Y esta es la parte que nos protege de la agresión, de pérdida de humedad. Tiene su función especial este estrato queratinizado, ¿ya? Así que poderlo diferenciar y no olvidar que siempre la piel, en este caso la epidermis, es queratinizado y podemos ver en otros tejidos que no es queratinizado, pero sí que son estratificados planos. Podemos ver estratificados cúbicos. ¿Por qué digo cúbico? Aquí le está dando el apellido, chicos. Miren cómo es. Es realmente, bueno, la verdad la foto no nos acompaña mucho, pero son más cuadraditas, ¿cierto? Estas celulitas. Y es estratificado porque ya tiene dos capas de células. Podemos visualizar que son dos capas de células. Pero en este caso, aquí ya se ve un poquito más. Está más estratificado el epitelio. Siguiente, cilíndrico. Estamos viendo puros estratificados, es decir, varias capas de células, pero en este caso es cilíndrico, porque la última capa de célula es cilíndrica. Aquí se puede visualizar un corte transversal de un conducto excretor de glándula mamaria, y que tenemos, que aquí están más cuadraditas, ¿cierto? Pero la última capa superficial o principal es de tipo cilíndrico, ¿ya? Y que obviamente este es el haz o la luz de este conducto. Lo mismo que en la otra, tenemos varias capas de células y la última es cilíndrica. También podemos ver que existen epitelios especiales, que tenemos el epitelio pseudoestratificado. La palabra pseudo corresponde como que parece, ¿ya? Es decir, si vemos la imagen, aquí vemos que hay como varias capas de células, ¿cierto? Sin embargo, este epitelio es pseudoestratificado. Parece que es estratificado. Los pseudoestratificados siempre están constituidos por una sola capa de células. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se ven así? Es porque las células epiteliales, en este caso, todas parten de la membrana basal, pero no todas tienen la misma altura para llegar hacia el polo apical, a esta zona. Es decir, que van adquiriendo distintas alturas estas células, pero todas parten de la misma lámina basal. Pero eso es lo que nos hace parecer que fueran mucho más estratos, o más, sí, estratos, que fuera una sola capa de células. Pero uno sabe, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? Aquí vamos. El clásico ejemplo de un tejido pseudoestratificado es lo que está en la parte superior del tracto respiratorio. Es decir, en lo que es la tráquea, los bronquios. También podemos verlo en la trompa auditiva y en otras partes. Pero es clásico el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero además que tiene otro apellido que es ciliado, ¿ya? Porque tiene una especialización. Si vemos, tienen ahí unas especies de pelitos que obviamente esa célula va a tener otra función también. Por tener esos pelitos transporta partículas de polvo, moco, en fin, por la zona en que está conformando. Entonces, Profesora, no olvide, cuénteme. una consulta, sáqueme de una duda, por favor. Las células del intestino delgado también traen cilios, ¿o no? Exacto, Que no. sí, pero son microvellosidades. Y ahí vamos a ver las especializaciones que existen en manera súper rapidita, la vamos a ver. Pero sí tiene especialización las células del intestino. Muy bien.
Entonces queda claro esto, este ejemplo clásico, no se pueden olvidar, chiquillos. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, se encuentra a nivel del tracto respiratorio superior, ¿ya? Porque cuando vamos avanzando por el tracto respiratorio hasta llegar a los alvéolos, cambia totalmente el epitelio. Pasa a un epitelio cúbico, incluso en los alvéolos es un epitelio plano. Así que no olvidar que este epitelio lo podemos encontrar en la zona superior del tracto respiratorio. Y que si es pseudo, es porque parece, ¿ya? No lo olviden, pero sí es una sola capa de células. Pero en este caso, que sus células tienen distintas alturas. Y eso visualmente lo hace ver como que fueran muchas capas. Pero finalmente es una sola capa de células. Otro tejido o otro epitelio especial, por decirlo así, es lo que se conoce como el epitelio de transición o también urotelio. Este es lo que vemos en la vejiga, en el tracto urinario, y que dependiendo de que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la vejiga, hemos ya hecho pipí, encontraríamos con un epitelio de esta forma, en forma de cúpula, la parte principal. Es estratificado, si se fijan es estratificado, pero la parte superior, las células principales, tienen esta característica de cúpula. A esto se le conoce como epitelio transicional relajado. Pero cuando uno empieza a aguantarse, está toda la mañana y no va al baño y nuestra vejiga ya no da más, está llena de pipí, va a encontrarse nuestro epitelio de transición en esta forma, de distendido, es decir, se vuelve plano. Así que eso es como epitelios especiales. Epitelio de transición, tenemos el urotelio, y el otro epitelio especial es el pseudoestratificado. Ahora, con respecto a las especializaciones de los epitelios de revestimiento. Cabe destacar que las células epiteliales presentan dos regiones, por decirlo así, ¿sí? Dos regiones diferentes, incluso con funciones diferentes, que marcan lo que se conoce como la polaridad celular. Esta polaridad celular nos va a dar la región superior, por ejemplo, la apical, que en este caso va a estar la luz del intestino, por ejemplo, o de un conducto glandular, en fin. Y por otro lado tenemos el lado o la región o el polo vasolateral. ¿Ya? Vaso porque es basal y lateral porque está en la pared de al lado. Entonces, tenemos el polo apical y el polo basal y el polo lateral o vasolateral. Tengo un monito que nos grafica mucho más. Este es un vasito sanguíneo en donde tenemos nuestro epitelio plano, ¿cierto? Nuestro endotelio, y a esta parte, entre la, ¿cómo se llama? Esta parte del vasito y la otra que conforman el vasito, eso sería ya un corte transversal. Tendríamos lo que se llama la luz de nuestro tejido, en este caso del vasito sanguíneo, y la célula que da hacia esta luz se conoce como el polo apical, y la que está en contacto con la membrana basal es como el polo basal. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la lámina basal o membrana basal. La verdad pueden encontrarlo en la designación de membrana o de lámina basal como que fueran lo mismo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la membrana basal está constituida por la lámina basal. Entonces tiende a confundir de repente la literatura que uno pueda estudiar. Entonces tenemos nuestra membrana basal, ¿cierto? Y el polo basal y nuestro polo apical. Lo mismo que aquí tenemos la piel. Tenemos que es estratificado, plano, queratinizado. Eso es queratina. Entonces, donde está la queratina, para afuera, ¿cierto? La superficie sería nuestro lado apical, y que está en contacto con la membrana basal,
nuestro polo basal. Entonces, más o menos, ya teniendo en conocimiento esta distribución, estos polos, ¿cierto? Tenemos que ver que hay especializaciones. Por el lado apical, tenemos lo que es la chapa estriada, la ola en cepillo, que esos son microvellosidades. Tenemos cilios, esterocilios, en otros casos pueden haber incluso flagelos. En la zona de basal, el polo basal, vamos a tener especializaciones como invaginaciones, hemidesmosomas. Y en esta parte lateral, ¿cierto? Aquí están todas los complejos de unión que nos mantienen totalmente cohesivas, unidas fuertemente nuestras células epiteliales, que tendríamos la zonula occludens, la zonula adherens y los desmosomas. Aquí hay un listado de características de cada especialización en forma apical, donde tenemos las microvellosidades y los estereocilios, que ambos son inmóviles, ¿ya? Y corresponden a prolongaciones del citoplasma, y en ambos casos, tanto en los estereocilios como en las microvellosidades, están constituidas por un esqueleto de filamentos de actina. Y obviamente la ubicación de ellos va a ser distinta. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como la chapa estriada de la mucosa del intestino delgado, que era lo que me mencionaba el compañero hace un momento atrás. Y por otro lado también lo podemos encontrar en lo que es el ribete de cepillo del túbulo contorneado proximal del riñón. En cambio, los esterocilios podemos ubicarlos tanto en el epidídimo oído. Y obviamente la función que tienen estas es aumentar la superficie de absorción, dependiendo... no, sí, esto sí, pero los cilios vamos a ver que tienen otra función, me estaba confundiendo. Y de los cilios vamos a hablar, en este caso son dentro de las especializaciones de membrana apical, son los que tienen la particularidad de ser móviles, ¿ya? Son prolongaciones móviles. Y estructuralmente también está diferenciado de las otras especializaciones, ya que presenta una estructura que se conoce como axonema, que presenta la distribución de microtúbulos en pares de 2 centrales y 9 externos, como muestra la microscopía electrónica en este caso. Tenemos los axonemas y centrales y los periféricos, ¿ya? En cambio acá son estructuras de actina, ¿ya? Tanto los estereocilios como las microvellosidades. Flagelos son similares a los cilios, ayudan a propulsar, a mover a la célula, y la única célula del cuerpo humano que presenta flagelos son los espermatozoides, ¿ya? Dentro de las especializaciones de membrana a nivel lateral, mencionábamos que estaban estos complejos de unión, ¿cierto? La zonula occludens, adherens y los desmosomas, que pueden profundizar más este tema en su libro, pero quiero mencionarles que estas especializaciones, su gran función es mantener la célula unida entre sí muy fuertemente. Estas uniones sirven para la adhesión y también para acotar o limitar el espacio intercelular, impidiendo flujo de moléculas entre células. Sin embargo, hay otras uniones que permiten el intercambio, ¿cierto?, de ciertas moléculas pequeñas, hidrosolubles. Y dentro de lo que a mí me interesa que ustedes manejen es que sepan qué tipo de proteína estaría participando en cada unión. Por ejemplo, en las uniones oclusivas participan las proteínas claudinas, en el caso de las uniones adherentes, las caderinas, en los desmosomas también. Así que esto es como una pincelada. Este es un tema muy, muy profundo que obviamente lo estamos viendo en forma muy, muy simplificada, pero como les digo, están los textos guías que pueden profundizar aún más. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan
que existen estos complejos de unión que permiten la gran cohesión, ¿cierto?, de las células epiteliales entre sí. Por otro lado, teníamos unas que estaban uniendo o especializaciones de la membrana basal con la célula epitelial por su polo basal. Sí. Entonces, ¿qué es la membrana basal o cómo está constituida? Está constituida por lo que se llama lámina basal y lámina reticular. Por eso algunos autores mencionan a la membrana basal como lámina basal, pero a veces tiende a confundir. Pero, ¿Profe? ¿sí? ¿Y cómo se forma la lámina basal? ¿En qué etapa? ¿O cómo se va agrandando con el tiempo? ¿Cómo va agrandando con el tiempo? Bueno, todo va a medida que todo viene desde el inicio de la parte embriológica, que se forman los epitelios, se forma la membrana basal, y obviamente a medida que va aumentando el tiempo de crecimiento del individuo, estas estructuras igual aumentan en número, y todas las estructuras van de acuerdo al desarrollo del individuo. Entonces, viene parte de ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? No me habían hecho esa pregunta, fíjate. Pero desde el inicio. No, es que no creo que salga nada, entonces mi pregunta era si la producen la misma célula del epitelio o... No, es una estructura que se forma a nivel embrionario. Ya, ya. ¿Sí? Y que se caracteriza por estar constituida por esto, por lámina basal, lámina reticular, y a su vez, la lámina basal está constituida por colágeno tipo 4, una proteína, la laminina, y proteoglucanos. Entonces son estructuras que se van generando a medida que ocurre el desarrollo embrionario, y que en algún momento, me imagino, llega una señal y dice, ya, esto se va para lo que es la membrana basal, o para otra estructura. Me imagino que es así. Esa parte más embrionaria no la manejo, entonces es más, lo que yo les puedo enseñar es como la parte estructural que existe. Pero lo vamos a buscar, ¿ya? Vale. Son preguntones ustedes, qué bueno. Está bien eso. Ya. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar eso que está dividido en dos partes de la membrana basal? Sí, No entendí bien. la membrana basal está constituida por la lámina basal y por la lámina reticular. A su vez, la lámina basal, bueno, tiene una lámina lúcida densa, pero eso no me interesa a mí, está constituida por colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos. Y la reticular, que no lo tengo aquí anotado, está constituida también por laminina, por colágeno tipo 3 y 7 y por polisacáridos. Esa es la gran diferencia entre estas estructuras, pero ambas, tanto la reticular como la basal, forman la membrana basal. Y esta membrana basal es el límite entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Dado a que es una ultraestructura celular, no se puede ver con el microscopio óptico, sino que se requiere de microscopía electrónica, ¿cierto? Aquí la podemos ver. Cuando ustedes vean estas imágenes en colores grises y blanquecinos, corresponden siempre a microscopía, en este caso de transmisión, porque estamos viendo ultraestructura, no olvidar. Pero ¿qué vamos a hacer si queremos ver la ubicación de la membrana basal en un microscopio óptico? Podemos recurrir a esta técnica que ya vimos, que es la inmunohistoquímica, que en este caso es para esta proteína que está en esta lámina basal, que es la laminina. Entonces utilizamos una inmunohistoquímica o dirigida a esta proteína que nosotros sabemos que está en la membrana basal. ¿Ya? Dentro de las funciones de la membrana basal tenemos que actúa como una barrera de permeabilidad, ¿cierto?
otorga estabilidad a los epitelios, porque ya veíamos imágenes que siempre está la membrana basal y las células epiteliales están pegaditas de ella, entonces ella le da como estructura, rigidez un poco, estabilidad a los epitelios, y también actúa como una interfase entre los tejidos epiteliales, los musculares, nerviosos, es decir, todas las células tienen membrana basal, ¿ya? Y que está en contacto al tejido conectivo subyacente. Dentro de las especializaciones de la membrana basal, hablamos de los hemidesmosomas, de las invaginaciones, en que dan finalmente estabilidad o anclaje a la célula epitelial con la membrana basal, como que las adhiere, como las pega, ¿ya? Y en el caso de los hemidesmosomas, presentan proteínas como la integrina, que es parte de este complejo de unión finalmente del polo basal a la membrana y al tejido conectivo, finalmente. Ahí como que hace un lazo para que esté bastante unida a nuestra célula epitelial. Y en el caso de las invaginaciones no es más que pliegues de la membrana basal que aportan una mayor área de superficie a la célula. Y para finalizar, estoy más atrasada, disculpen chicos, con todas las interrupciones, pero esta parte es rapidita. Tenemos el tejido epitelial glandular, que se origina a partir de penetración de células epiteliales que estén en la superficie y que penetran hacia lo que es el tejido conectivo. Hay algunos casos en que estas penetran estas células y generan como una especie de conducto. Y por otro lado, tenemos estas que otras que penetran al tejido conectivo, pero se forman como acúmulos, ¿cierto?, de células, ¿ya? En este caso son células especializadas que tienen la particularidad de secretar, ¿ya? Y dada esta diferencia de que si forman o no conductos, las podemos clasificar en dos tipos. Tenemos las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas son estas que generan o forman un conducto y secretan, obviamente, estas células, sus componentes secretorios, lo secretan a un conducto. Eso es exocrino. Cuando se formaron y estaban así como especies de nódulos, ¿cierto?, como grupitos de células, ellas no presentan conductos y su secreción la vierten a los vasos sanguíneos que están cerca de ella o vasitos linfáticos. Es decir, ellas producen su material secretorio, pero lo liberan a lo que son los vasitos cercanos, ¿ya? A diferencia de las exocrinas que ocupan un conducto para secretar sus productos de secreción. No olvidar, glándulas exocrinas, conductos. Aquí tenemos una imagen, glándula, no sé porque así uno no tampoco se la sabe todas, pero esto tiene pinta de ser su maxilar. Tenemos glándulas mucosas, que en algunos casos se puede observar el conducto, y si vemos un acino glandular, aquí en el medio, indicado con la flechita, tenemos el conducto. Es decir, estas células van a producir su material y lo van a vertir a ese conducto, o a este conducto. Porque lo más probable es que de aquí hacia abajo, no olvidar que es una estructura tridimensional, se conecten y pueda salir por acá. Una cosa así. Podemos clasificar a las glándulas también por la naturaleza de su secreción. ¿A qué me refiero? A lo que ellas producen. Por ejemplo, las podemos clasificar en mucosas, porque el producto de secreción es viscoso, rico en mucopolisacáridos o mucoproteínas, ¿ya? Y generalmente al microscopio óptico las podemos visualizar así. Son mucho más, menos teñidas, son suavemente teñidas, un tono más celeste, y normalmente su núcleo
está ubicado como hacia el polo basal, es bastante aplanadito. En el monito lo podemos visualizar mejor. El núcleo aplanadito tiene una forma más o menos incluso triangular y que secretan su secreción a un conducto. Por otro lado, la serosa, su producto es líquido, claro, acuoso, y generalmente tiene un contenido enzimático. Y la podemos visualizar así, que son bastante más basófilas, ¿ya? Son mucho más moradas. Y el núcleo es redondo. Visualizamos el monito que está más clarito que la imagen, que tienen esta particularidad. Entonces, una forma de diferenciar en un corte histológico, si a ustedes les tocan, es por la tonalidad que ellas tienen. Si le preguntan una glándula mucosa, ustedes visualizan la más clarita, y la otra en un tono más basófilo, más oscuro. Y también la diferencia del núcleo. En el caso de la serosa es un núcleo redondo, oval, y en el caso de las mucosas es aplanado. Y también podemos encontrar glándulas que son seromucosas o mixtas, es decir, pueden presentar ambos tipos de glándulas, como la glándula maxilar, submaxilar, perdón, en donde tenemos acinos mucosos y acinos serosos. Acinos recibe el nombre por la formación que toma estas glandulitas. Otra manera de clasificar estas glándulas es a través del mecanismo de secreción. Y en este caso tenemos tres mecanismos: el merocrino, el apocrino y el holocrino. Y el merocrino corresponde a la exocitosis, que siempre es como normal en la naturaleza. Y en el caso de apocrino estamos hablando de que se pierde una porción citoplasmática apical con el material secretorio. Al momento de secretar, se pierde parte de la celulita. Y en el caso de la holocrina, aquí la célula completa muere con el material secretorio, es decir, se muere y se pierde o se secreta toda a un conducto, por ejemplo. Las merocrinas, es decir, la mayor parte de las glándulas, tienen un mecanismo de exocitosis sin pérdida del citoplasma, solamente se liberan, ¿cierto?, por su lado apical, los material secretorio a un conducto, y eso saldrá, o sea, la piel, en este caso las glándulas salivales y páncreas exocrino son los ejemplos clásicos de este tipo de secreción. En el caso de las apocrinas, tenemos las glándulas mamarias, y aquí el monito nos permite visualizar que se elimina, ¿cierto?, o se secreta el material de secreción, pero además se pierde parte del citoplasma apical de la célula. Por otro lado tenemos las holocrinas, que aquí hay muerte total de la célula y se expulsa en forma de secreción. Y el ejemplo clásico de este tipo de secreción son las glándulas sebáceas y las glándulas de los párpados, las tarsales. Y como las células se pierden en este proceso, la división celular en estas glándulas es muy rápida para, obviamente, sustituir la pérdida de la célula que se murió. Podemos clasificar también las glándulas según el número que las contienen. Por ejemplo, están las unicelulares, porque están constituidas por una sola célula, y las multicelulares. La glándula o célula unicelular clásica, o que se encuentra en gran parte del organismo, es la que se conoce como célula caliciforme, y esta la podemos ubicar insertada dentro del tejido epitelial. Por ejemplo, en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, es muy conocido que venga con otro apellido, diga con células caliciformes, porque tiene una gran función esta glándula unicelular
en este tejido o en este epitelio porque ella produce mucina y que con agua se produce un moco, un líquido viscoso que va a generar o producir la, ¿cómo se llama? Protección o como lubricante en lo que es el tracto respiratorio superior. Tenemos glándulas multicelulares, como les decía, que en este caso cuentan con más de una célula y se clasifican según si se ramifica su conducto y también por la disposición de las células que forman la unidad secretora. Es decir, si el conducto no se ramifica, estaríamos hablando de glándulas simples, y en el caso de que se ramifique, estaríamos hablando de glándulas compuestas. ¿Ya? No olvidar que el conducto es un tubo de células epiteliales en el cual convergen las secreciones de las células secretorias. A esta zona o a esta estructura de la porción secretora se le conoce también como adenómero, ¿ya? Y es el grupo de células que liberan su secreción, ya sea al conducto, ¿ya? En este caso estaríamos hablando de una glándula simple, porque es un solo conducto. En este caso, una compuesta, porque ya el conducto se ramificó. Y a su vez, el adenómero también está totalmente ramificado. Entonces, no olvidar, según el conducto, si están o no ramificados, se pueden dividir en simples y en compuestas. También, según la unidad secretora, este adenómero, también la podemos clasificar, y en este caso, la imagen de aquí de la izquierda, en azul, podemos ver que tienen esta conformación más tubular. Ya las células glandulares están ubicadas de tal forma que forman un tubo, por eso su nombre es tubular. En el caso de las acinares, podemos ver que es una estructura casi llena de estas células, por decirlo así, forma como una especie de acino, por eso su nombre, y que las células están dispuestas en forma triangular, con su núcleo hacia un extremo, hacia el polo basal, y que hacen un estrecho conducto. A diferencia de las alveolar, que son más pequeñas las células que la constituyen, las glándulas, y que dejan un espacio mayor, como parecido al alveolo, por eso su nombre. Entonces, no olvidar que por conducto, si está ramificado o no, se pueden clasificar, y también por la unidad secretora. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos con imágenes que podemos ver en lo que son las glándulas tubulares, acinares y alveolares. Y por último, las glándulas endocrinas, no podemos olvidar que eran estas que carecían de conducto y que su producto de secreción lo liberaban hacia lo que son los capilares o los vasitos sanguíneos más pequeños, y que los tejidos que tienen este tipo de glándulas, los más característicos son las glándulas suprarrenales y la glándula tiroides. En esos dos tejidos, en estos dos órganos, podemos encontrar esta característica, son glándulas endocrinas, ya carecen de conducto. Y las glándulas endocrinas se pueden organizar de dos formas. Una en forma de cordones, si podemos fijar, tenemos aquí un vasito, o aquí también tenemos un vasito, y estas se forman como cordones, se juntan, se anastomosan alrededor de los capilares. Entonces producen su secreción y la liberan a el capilar. En cambio, en la forma folicular, esta característica de lo que es la glándula tiroides, tenemos que se forman estos folículos tiroideos a estas estructuras que son redondas, que tienen un epitelio cúbico y que tienen como una piscina al medio,
eso es coloide. Aquí lo que hace la célula folicular o tiroide es secretar sus hormonas hacia esta piscina, las almacena y cuando ya el organismo lo necesita, hay una señal y lo que hace es absorber de esta forma las hormonas ya concentradas en esta piscina llamada coloide, la absorbe y la libera hacia un vasito sanguíneo lo más cercano posible. Entonces, esta es la manera que tienen las glándulas endocrinas en secretar su material secretorio y la organización que ellas pueden encontrarla en el organismo. Existen glándulas mixtas, es decir, que van a presentar tanto glándulas exocrinas como endocrinas, y estas, las más conocidas, es el páncreas, donde hablamos de la insulina, que se secretaba por los islotes de Langerhans, y jugo gástrico por el páncreas exocrino, que se encuentra por fuera de estas estructuras de los islotes. En el caso del hígado, también presenta una parte endocrina que secreta factores de crecimiento insulínico, y por otro lado la exocrina, que secreta bilis. Eso como cultura general para que ustedes sepan de que existen órganos de nuestro organismo que presentan ambas glándulas. Y con esto estoy sobrepasada el tiempo, chicos. Les agradezco su atención y estos son mis correos para que si tienen alguna duda me la hagan llegar. Si no, estaríamos listos y desearles que tengan una buena semana. Todavía estamos a miércoles y un bonito 18 igual, que lo pasen súper bien, se cuiden, estén en familia y eso. No sé, alguna consulta, duda. Pido las disculpas por mis perritos. ¿No? ¿Estamos? Profe, el PPT lo va a subir, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Sí, voy a subir la grabación. No sé si quizás les envíe el link porque a veces pesan harto este tipo de presentaciones, así que, pero yo se las subo al curso, no hay problema. Creo que estaría... Profesora, ¿Ah? profe, ¿qué libros estarían disponibles como lectura complementaria para el ramo? Yo al principio les presenté dos libros, el Gärtner y el Junqueira. Esos deberían estar en la biblioteca virtual, me imagino. ¿Están? El Junqueira creo que lo tengo en mi casa, pero no me acuerdo si era la histología Junqueira o biología celular, algo así. Que contigo estudio medicina. Ya, pero lo que podemos hacer es que su delegado o delegada me escriba un correíto y yo creo que tengo un PDF, entonces podría compartirlo, pero así súper top secret. Uy, esto te quedó grabado. Porque voy a dejar de grabar. Podía compartirles ese PDF, pues, para que igual tengan un libro, pero top secret, porque me parece que hay problemas así de... ¿Profe? ¿Sí? ¿Todavía está grabando? No me digas. ¡Ah! Sí.